Qué bendición poder llegar hasta sus hogares y poder platicar un ratito, meditar en la palabra del Señor. Durante los últimos días hemos estado estudiando el libro de Romanos y hoy nos toca Romanos capítulo 8. Y qué bendición poder ir ya entrando un poquito más y más en la doctrina básica, la doctrina que va a poner los cimientos para la práctica del capítulo 12 en adelante. Ayer nuestro orador hablaba la última parte, o nos enseñaba la última parte de Romanos 7, donde hay una lucha del apóstol Pablo con su propia carne. Hay una lucha diciendo las cosas que quiero no hago y las que no quiero, esas hago. Necesitamos a alguien que nos ayude a salir de esa situación. Y él mismo lo dice ahí en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y empieza el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, déjenme iniciar aquí. Recuerde que el cristiano y Dios mismo encuentra tres enemigos que están acechando a sus planes, a la vida cristiana del seguidor de Cristo. Hay tres enemigos: Satanás, la carne y el mundo. Ahora, cada uno de ellos deben de ser explicados o nos trastornamos un poco. Por ejemplo, allá en Primera de Juan dice, no améis al mundo. Y en San Juan capítulo 3, 16 dice, Dios amó al mundo. Bueno, ¿cómo puede Dios pedir que no amemos a algo que Él ama? No, no es así. Es que la palabra mundo se refiere más bien no tanto al globo terráqueo, sino a los principios, a la formación que lleva precisamente esta expresión. El mundo es no tanto el núcleo de gente, el mundo son los principios, el mundo son la influencia, el mundo es aquello que se opone precisamente a los planes de Dios. Pero también tenemos la carne. La carne no se refiere a la carne que comemos en la mesa. La carne se refiere a ese enemigo de los planes de Dios. Dice la palabra que es un enemigo tal que ahí en el capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y luego habla más adelante en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces tenemos dos fuerzas, dos potencias aquí, la carne y el espíritu. Podríamos decir, la carne es aquella que está trabajando para obtener una salvación por sí misma, para obtener una salvación con sus propios recursos, sus propios medios. Pero la carne no puede hacerlo, porque la carne está inclinada totalmente al mal. Miren ustedes allá en Gálatas, capítulo 5. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo puede esta carne salvarme? ¿Cómo puede esta carne llevarme a una posición espiritual alta? No puede. Mire cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, es la sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonestamos, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, otra vez, no somos salvos por obras. No es que si yo no hago estas cosas ya soy salvo, no.
precisamente porque no soy salvo, mi carne me impulsa, mi carne me empuja a hacer estas cosas. Entonces, por eso es que estamos en enemistad con Dios. En otro pasaje de la Escritura dice, amístate con Dios. O sea, ya no estés en enemistad, hazte amigo de Dios. ¿Pero cómo? Yo no tengo fuerzas, yo no tengo el poder, yo no tengo la manera de hacerlo. Pero ahí es donde Dios ha entrado. Dios nos ha enviado a su Espíritu Santo. Dios nos ha enviado a su Espíritu para que ahora ya no vivamos agradando a la carne, sino agradando al Espíritu de Dios. Hay dos clases de vidas entonces. Aquellas que viven conforme a la carne y aquellas que viven conforme al Espíritu. Para vivir en el Espíritu es necesario venir a la experiencia de salvación con Jesucristo. Miren ustedes que claro es ahí en Romanos, dice en el versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué claro, ¿eh? O sea, pues, el Espíritu Santo, en el momento que yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, yo me convierto en el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y mora en mí. Entonces sí tengo recursos para agradar a Dios. Sí tengo recursos para obtener esa salvación que con mi propia carne no puedo obtener. Sí tengo recursos para decir que voy a ser justificado, como que si nunca hubiera pecado, pero no por los méritos de la carne, sino por los méritos de Cristo y por la intervención de su Espíritu en mi vida y en mi corazón. Miren otra vez el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La señal de andar conforme al Espíritu es una vida totalmente transformada y nueva. Regresando a Gálatas, encontramos que el apóstol Pablo nuevamente continúa con su lista, pero ya no sobre las obras de la carne, sino ahora dice, el fruto del Espíritu es. Ahora note algo aquí, normalmente oímos los frutos del Espíritu, no, la Biblia dice el fruto, y sí, tiene varias ramificaciones. ¿Cuál es el fruto? Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, totalmente opuestas a las obras de la carne. Entonces el nuevo cristiano ya no va a estar viviendo conforme a la carne. No tiene que estar luchando para poder decir yo quiero alcanzar salvación, quiero agradar a Dios, si no lo hace por el camino que Dios ha trazado. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted como hombre no puede, sale derrotado, sale fracasado, sale pues mal, pero con el Espíritu de Dios usted puede levantarse y ser una nueva criatura. Qué hermoso la palabra del Señor, ¿verdad? Dice en el versículo 6 de Romanos 8, bueno, del 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús, ese Espíritu poderoso, ese Espíritu dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La vida, pues, es o una vida carnal o una vida espiritual. La vida carnal va a estar trayendo satisfacción, placer a las cosas que son opuestas a Dios. Ahora, yo no puedo decir voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer el otro, porque como dijo Pablo en el capítulo 7, las cosas que quiero no hago y las que no quiero, esas hago. No puedo yo vencer con mi propia vida, mi propia carne, la batalla que está frente a mí por medio del mundo y por medio de Satanás. Ahora, muchas veces tenemos la tendencia de culpar a Satanás de todo. Ay, ese diablo, ese diablo me hizo esto. No, y muchas veces el diablo anda por allá, por Europa, y nosotros aquí en Puebla, y estamos echándole la culpa allá al diablo. No, hermano. Tenemos que pensar, el diablo tiene ejércitos también, que puede enviar en su lugar, pero el diablo no puede estar en todos lados a la vez. Él puede estar trabajando en contra de algún buen caso allá en Europa, pero no puede estar haciéndolo a la vez aquí con nosotros en América. Ese es un atributo de Dios. La omnipresencia, Satanás no la tiene. Entonces tenemos que decir, si no es Satanás, tiene que ser o la influencia del mundo o tiene que ser los deseos de la carne. Usted tiene el derecho y la, pues llamémosle así, obligación y a la vez el privilegio de escoger. ¿Cómo quiero vivir? Si yo ya no quiero seguir esa vida desordenada, si yo ya no quiero seguir esa vida que yo sé que me está llevando a la perdición, puedo tomar una decisión. Puedo escuchar la voz de Dios que me llama y puedo decirle, Señor, yo no puedo, tú sí puedes, hazlo. Cambia mi vida. Y el Espíritu Santo entra en tu corazón, en tu vida, y tú eres ahora una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, y todas son hechas nuevas. Qué bendición, ¿verdad? Saber que la vida cristiana no puede y no tiene que ser una vida de derrota, de fracaso. Tiene que ser una vida de victoria. ¿Por qué? Porque ya no está en enemistad con Dios, ahora está en amistad con Dios. Ya no está haciendo lo que yo quiero, estoy haciendo lo que Él quiere. Ya no estoy satisfaciendo mis propios deseos y pasiones, ahora el Espíritu Santo es el que me va a guiar y me va a decir lo que debo de hacer y decir y actuar. La vida cristiana, pues, puede ser hermosa para aquel que de veras le da el control al Espíritu de Dios. Ahora, dirá usted, pero hay cristianos que ya aceptaron a Cristo y todavía siguen en una lucha espiritual. Sí, Pablo lo dijo. Pero nosotros no tenemos que ser cristianos derrotados. Pablo lo menciona también allá en Corintios. Dice, cuando está hablando a la iglesia, muchos de ustedes son carnales. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Se inclinan todavía a las cosas pasadas. Él los estaba amonestando por esa división que había entre ellos. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy... No, Pablo, espérese. No pueden estar divididos. Eso es ser carnal. Tenemos que estar definidos y saber pues, qué camino estamos siguiendo. Yo le invito, querido hermano, en esta mañana, que usted no sea un cristiano que todavía sea vencido por las cosas de la carne, sino que sea un cristiano que salga victorioso por la potencia, por la ayuda que el Espíritu Santo le puede dar. Y si usted no puede, es que el Espíritu no está dentro. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, el tal no es de él. ¿Qué más claro lo queremos? Ay, pero ¿cómo puede ser que aquel que conoce a Cristo esté viviendo así? No puede. Si él de veras está en Cristo, nueva criatura es. No puede estar revolcándose en el lodo y en la porquería, en la basura, cuando él ha sido ahora hecho una nueva persona. Podemos pecar. No es que ya somos impecables. No. Vamos a seguir teniendo la lucha. Vamos a seguir teniendo la batalla. Pero entre más nos acercamos al Señor,
más ayuda tendremos de Él. No es que Dios se aparte de mí, es que yo me aparto del Señor. Así que yo les invito en esta mañana, empecemos a tener una vida guiada, controlada por el Espíritu. No dejemos que la carne siga reinando en nuestros miembros y en nuestros corazones. Somos justificados por Cristo. Y el Espíritu que pudo levantar a Cristo de los muertos, nos va a levantar a nosotros también en victoria, en éxito, en gloria para su nombre. Vivamos una vida en el Espíritu y no una vida en la carne. Que Dios nos ayude.